buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a un nuevo programa de Franquíciate, el programa de la consultora Centro Franquicias, que junto con Teleasturias acercamos el mundo empresarial y el mundo de la franquicia a todos ustedes. Esta noche me acompaña mi compañero y director del Departamento Jurídico de Centro Franquicias, Héctor Quintanilla. Héctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con Héctor vamos a desgranar un poquito la parte jurídica del mundo de la franquicia. Esa parte que a veces, bueno, pues resulta un poco tediosa, ¿no? Cuando la gente le hablas de contratos y de cosas así, suena como un poco aburrido, pero que es absolutamente fundamental, ¿no? Porque no debemos olvidar que el contrato de franquicia es la piedra angular en todo el proceso de franquicia que va a unir a la central franquiciadora con sus franquiciados. Por tanto, toda esta parte jurídica es una parte que tenemos que tratar. Ya saben que en este programa nos gusta ser divulgativo, pero también formativo. Por tanto, en el programa de hoy hablaremos de la franquicia desde un punto de vista más jurídico y más legal, que es muy importante. Antes de empezar con esta sección, con nuestra sección de Centro Franquicia Responde, tenemos una cita que queremos invitar a todos ustedes, que es el próximo viernes 24 de febrero en Vigo, en la terminal de cruceros. Se celebrará la 17ª edición de la Feria Franquiatlántico, una feria ya muy veterana del sector, una feria que, bueno, pues ya muy consolidada, dirigida por Raquel Robledo, con la que ya hemos tenido ocasión en hablar en alguna ocasión en este programa y hablaremos sin duda el próximo viernes. Allí estará Centro Franquicias, tendremos un stand, daremos información y por supuesto participaremos en las jornadas técnicas, así que se promete una jornada muy interesante. Este año estrenan un formato, en lugar de ser 2 días, será un día, es un formato más al estilo pues americano, ¿no? El win to win, el tú a tú, el buscar el negocio, el buscar la continuidad del negocio y por eso cambia el formato, un solo día, un formato más pues en mesa, pues para atender de una manera más directa a todos los visitantes que pasen por allí. Así que ya saben, si están interesados, es la cita, la gran cita del norte de España con la franquicia, viernes 24 en Vigo, desde las 10:30 de la mañana hasta las 7:30, no nos falten. Y empezamos con Centro Franquicia Responde porque ya saben que tienen un correo electrónico que es info@centrofranquicias.com y que además nuestros compañeros de Teleasturias han salido a la calle para que todos ustedes nos puedan transmitir aquellas preguntas y dudas que les surgen sobre el sistema de franquicia. Y para ayudarme a contestar a todas estas preguntas jurídicas ya les he presentado a nuestro invitado de hoy, a Héctor, que comenzaremos con la primera pregunta. Damos paso a Centro Franquicia Responde. Oye, una cosita, ¿existe legislación en España sobre las franquicias? Bueno, pues la verdad es que a mi juicio la franquicia es la gran desconocida en nuestro ordenamiento jurídico, dado que es un sistema comercial que ni aparece en el Código Civil, ni aparece regulado en el Código de Comercio, ni existe tampoco una normativa específica en la materia como sí existe con otros contratos de distribución, como por ejemplo el contrato de agencia, que cuenta con su propia ley. No obstante, sí que aparece mencionada algunos textos legales a los que paso a hacer referencia. En primer lugar, aparece referenciada en el artículo 62 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, lo que, bueno, a mi juicio, pues está un poco desubicada, puesto que es una norma que nada tiene que ver con la franquicia, pero allí aparece mencionada. Prácticamente es una mera mención, puesto que únicamente da el concepto de lo que es el sistema comercial de las franquicias, regula de forma muy sintética las obligaciones precontractuales que una central franquiciadora debe cumplir antes de iniciar el proceso de firma del contrato de franquicia y establece una obligación administrativa que es la de estar inscrito en el registro de franquiciadores. Y en relación con esto último, existe a posteriori una norma específica, que es el Real Decreto 201/2010, que sí que vuelve a insistir de una forma un pelín más amplia de todas estas cuestiones que ya aparecían esbozadas en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Se vuelve a hablar de lo que es la definición del sistema comercial de las franquicias, se vuelve a regular la obligación precontractual que deben cumplir, que básicamente es la de, bueno, pues con una antelación de 20 días debe darse una serie de información y documentación al franquiciado para que éste pueda conocer y meditar con tiempo suficiente de anterioridad a firmar el contrato de cualquier cuestión, de la extensión de la red, de las condiciones generales que se le van a exigir en el contrato, de las cuestiones territoriales, cuestiones de exclusividad, y lo que sí exige la norma de forma muy taxativa es que en ese margen no se puede efectuar ningún pago cuenta del contrato de franquicia ni de ningún tipo de canon. Pero no existe más normativa
que estas dos referencias legales que existen en la franquicia, por lo que no existe ningún tipo de regulación sustantiva sobre el sistema comercial y, por tanto, pues debemos atender un poco a la normativa europea, que sí que existe una regulación pues más específica y más desarrollada de la propia franquicia y que, bueno, dada nuestra adhesión a la Unión Europea, pues es directamente aplicable en España, y sobre todo a lo que debemos atender es a la propia autorregulación que las partes efectúen de la franquicia, es decir, a lo que contenga el propio contrato de la franquicia, que en España es la verdadera ley que va a regular nuestras relaciones con la central. Por eso, pues nuestra recomendación de que hay que estar perfectamente asesorado a la hora de firmar un contrato de franquicia, porque realmente es la norma que va a regular nuestras relaciones que vamos a tener con la central franquiciadora, dada la carencia absoluta que existe en España del contenido sustantivo que debe tener la franquicia. Por tanto, insistimos en la necesidad de contactar con un profesional que conozca el sector y que nos pueda orientar verdaderamente antes de firmar un contrato de franquicia, porque a posteriori ya luego será tarde y debemos ceñirnos a lo que el propio contrato diga. ¿Te puede rescindir el contrato el franquiciador porque no le guste cómo lleves el negocio? Bueno, te pueden rescindir el contrato de franquicia, lógicamente, si incumples ese contrato de franquicia. No debemos olvidar, aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, que hay que tener espíritu de franquiciado, es decir, cuando uno da el paso de unirse a una red de franquicia, tiene que tener claro que tiene que desarrollar ese negocio bajo las directrices y bajo las premisas que le marca la central franquiciadora. Por tanto, no es tanto que me guste o no me guste cómo estás llevando el desarrollo de tu negocio, sino que estás llevando y desarrollando el negocio conforme a las directrices que te ha dado la central franquiciadora. Bueno, pues si es que no, y si se está saliendo uno pues de esas pautas marcadas, si se venden otros productos, si se hacen otros servicios que no están marcados por la central, lógicamente el contrato se puede rescindir, ¿no? Debemos de tener claro eso, es decir, si yo quiero formar parte de una franquicia, tengo que dejarme asesorar por la franquicia y tengo que dejarme guiar por lo que hace. Ahora, gustar o no gustar es un término obviamente pues muy amplio, ¿no? Es decir, me gusta o no me gusta. Lo que está claro es que para eso la franquicia te va a dar una formación, la franquicia te va a entregar unos manuales para que no te salgas de ese guión establecido, porque una de las cosas que se busca con la franquicia precisamente es esa homogeneidad en el servicio y en los productos. Claro, si yo llego a tu local y es un local en el que en todos los demás locales pues tenemos una música de ambiente, imagínate, de chill out, para presentar un sitio relajado y tranquilo, y llegamos allí, pues la música bacalao con un volumen tremendo, pues evidentemente es un contraste que rompe esa homogeneidad de la cadena, ¿no? El ejemplo de la música es un ejemplo muy sencillo, pero que se puede trasladar a cualquier otro incumplimiento de la cadena. Lo mejor, cuando uno tenga una idea de cómo querer llevar el negocio, que no sea lo estipulado por la central, pues es hablarlo con la central, porque si es una mejora, la central lo aceptará con toda seguridad. ¿Puedo vender otros productos que no sean de la franquicia? Bueno, debemos tener en cuenta que la franquicia lo que se pretende es garantizar la uniformidad y la identidad de todos los establecimientos o tiendas de la cadena. Por tanto, evidentemente, todos los establecimientos deben tener una misma línea y una misma venta de productos, puesto que si no, no estaríamos hablando de una cadena o de una franquicia, sino que cada establecimiento pues, actuaría totalmente por libre. La realidad es que las centrales franquiciadoras se preocupan muy mucho de constreñir a los franquiciados de que efectivamente vendan los productos que ellos te imponen o permiten. Para ello debemos atender a cada contrato. Lo habitual es que los contratos establezcan varios tipos de productos en función del tipo de franquicia del que estemos hablando, que algunos de ellos los suministre la propia central franquiciadora, que actuará a modo central de compras, en primer lugar para garantizarse de motu propio la identidad de los productos que se venden. En segundo lugar, obviamente, para obtener unas economías de escala que nos permitan favorecernos de unos mejores precios que de poder actuar con terceros proveedores. Habitualmente suelen existir otro bloque de productos que no nos suministrará directamente la central, quizá por no ser la propia esencia de la franquicia, pero que también nos van a imponer que se efectúe a través de una serie de proveedores que son homologados. Es decir, la central franquiciadora no nos suministrará directamente esos productos, pero sí que nos dirá a qué proveedores tenemos que dirigirnos para su adquisición. Ello también supone pues, garantizarse que la calidad de dichos productos pues, sigue los parámetros que impone la propia central y que además pues,
también nos podamos beneficiar de acuerdos globales que la central seguramente tendrá con esos proveedores homologados para también beneficiarnos de los precios que estos nos van a ofrecer, seguramente mucho mejores que los que podamos conseguir por nosotros mismos. Lo cierto es que las centrales, en ese ímpetu por controlar al 100% esa venta, esos productos que se venden o que se comercializan en el seno de sus franquicias, pues a veces o habitualmente vulnera en cierta medida la normativa europea que existe en la materia, dado que no debemos olvidar que en el marco de la franquicia estamos hablando de dos empresas que son independientes y existe una regulación europea sobre el particular que viene diciendo que no se puede imponer el 100% de los productos que se vende a una empresa, puesto que ello puede atentar contra las leyes de la competencia, y la normativa viene diciendo que al menos un 20% de los productos que puede ofertar un franquiciado a sus clientes, a su destinatario final, pues deben poder decidirse por ellos mismos. Ello no implica que el franquiciado pueda, en ese margen, que suele ser en torno al 20%, pueda vender lo que quiera o hacer lo que quiera. Obviamente los tribunales vienen exigiendo que se siga la línea de productos que vende la central, puesto que si no chocaríamos frontalmente contra la idea de la cadena y chocaríamos contra la propia esencia de la franquicia, pero sí que le proporciona un cierto margen, una cierta flexibilidad para que él también pueda tomar decisiones que puedan incidir en la marcha de su negocio y que no todo le venga impuesto al 100% por la central franquiciadora, pero obviamente siempre dentro de los límites de los parámetros de calidad y de la identidad de los productos que deben conformar la propia cadena. ¿A qué me obliga un contrato de franquicia? Bueno, un contrato de franquicia nos obliga, si digo a todo, quedaría un poco feo, ¿no, Héctor? Pero vamos a ver, en un contrato de franquicia, es verdad que es un contrato, pues normalmente es un contrato extenso, donde va a venir regulado pues todas las obligaciones de ambas partes con mucho detalle, ¿no? El contrato de franquicia es un documento que siempre se complementa con esos manuales de franquicia, los que ya hemos referido en varias ocasiones en este programa, donde se va a explicar todo cómo tiene que desarrollarse ese negocio, los manuales de procedimiento, de selección de personal, de imagen corporativa, pues, etcétera, ¿no? Publicidad, etcétera. La principal obligación, lo comentamos contestando a otra pregunta antes, es seguir las instrucciones de la cadena. Es decir, cuando uno decide unirse a una red de franquicias es porque le ha gustado su imagen corporativa, o le ha gustado sus productos, o le gusta cómo dirigen, o bueno, o la influencia que tiene en el mercado, ¿no? Por tanto, debemos de decir, bien, cuando recibo la formación, esa formación tengo que después desarrollar toda la actividad empresarial que supone bajo esas premisas, ¿no? No salirme de esas pautas establecidas en esos manuales. Si la franquicia tiene unas obligaciones, lo hemos comentado muchas veces, que es transmitirme la marca, la imagen corporativa, el know-how, darme esa formación, yo lógicamente en contraprestación tengo que desarrollar todo eso de la manera que me han enseñado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Habitualmente podemos desgranar 4 grandes bloques de obligaciones que para el franquiciado se suelen recoger en todos los contratos de franquicia. Por un lado, efectivamente, seguir la imagen de la cadena, la imagen corporativa, el uso de la marca acorde a los usos de la propia franquicia, la aplicación del know-how, tal y como venías manteniendo, la central franquiciadora nos va a formar, nos va a transmitir su esencia o saber hacer del negocio, y obviamente eso nos va a obligar a cumplirlo, a aplicarlo. Es decir, para que toda una franquicia, un sistema comercial, garanticemos la identidad de las tiendas, esa uniformidad, obviamente los protocolos de actuación que nos va a imponer el contrato, pues debemos aplicarlos para que sea igual una franquicia en Asturias que en Madrid, que en Andalucía, y eso porque todos estamos obligados a aplicar los mismos protocolos, ¿no? Otro sector importante, ¿no, Susana? Obviamente es el tema económico. Nadie nos va a dejar aplicar las marcas o los sistemas de actuación pues gratuitamente, ¿no? Obviamente existe una intención de lucro para ambas partes, el franquiciador porque pretende expandirse y obtener unos réditos, y el franquiciador porque pretende explotar un negocio rentable. Por tanto, las obligaciones económicas son obviamente otra parte importante de las obligaciones que vamos a asumir, ¿no? Claro, dentro de esas obligaciones económicas pues está ese famoso canon de entrada, que muchas veces la gente pregunta ¿qué me implica ese canon de entrada, ¿no? Ese canon de entrada es el derecho, lo que se paga a fondo perdido para formar parte de esa cadena. Al pagar como contraprestación a ese canon de entrada, pues me van a transmitir esa formación, me van a permitir el uso de esa marca, de esa imagen corporativa que yo tengo que
llevar exactamente como me dicen. Nadie pensamos llegar a McDonald's y encontrarnos a chavales atendiéndonos en la barra, pues con los pelos sueltos, vestidos de calle o de manera deportiva, ¿no? Van todos perfectamente uniformados y eso hay que cumplirlo perfectamente a rajatabla, ¿no? Otras obligaciones económicas, pues ese royalty mensual, que puede ser una cantidad fija, puede ser una cantidad variable según ventas, que es nuestra aportación a la cadena por todo ese apoyo que la cadena nos está prestando y por poder seguir utilizando su marca, su know-how y toda esa formación y ese apoyo continuado que nos dan, ¿no? Y luego hay otro canon, que es el de la publicidad también, ¿no? Que bueno, algunas cadenas la tienen, otras no, pero bueno, que en realidad es importante también, ¿no? Sí, efectivamente, un elemento importante en el sistema comercial de la franquicia es el de la publicidad, ¿no? Obviamente, el interés habitual de un franquiciado en adherirse a una cadena de franquicias y no en montar un establecimiento por sí mismo es porque ese sistema comercial pues ya está dotado de una infraestructura, de una fama, de un prestigio, ¿no? Claro. Del que se pretende aprovechar, es la propia esencia de la franquicia. Por tanto, correlativamente a eso, pues los contratos habitualmente nos van a imponer una serie de royalties o cánones de publicidad que ya pueden ser directos mediante la obligación, la imposición de efectuar campañas locales de publicidad para consolidar la franquicia en el propio sector donde estemos actuando, como bueno, un porcentaje sobre ventas para contribuir con la central franquiciadora a efectuar campañas pues, nacionales o bueno, incluso internacionales de la publicidad sobre la marca de que se beneficie pues, toda la cadena de franquicias. Y además de todo esto, sí que también en consonancia con esta idea de unidad y de uniformidad de toda la cadena, las centrales nos vienen imponiendo también el de velar por la propia marca o por la identidad de la cadena. De hecho, pues, es habitual que en los contratos se nos obligue como franquiciados ya no solo a nosotros cumplir a rajatabla todos los postulados que nos imponen, tanto derivados del know-how como de la imagen corporativa, sino que además nos obliguen a denunciar a la central o ante las autoridades pertinentes cualquier intromisión o uso legítimo de la marca, del know-how de la imagen comercial de la propia franquicia para evitar que un tercero se pueda beneficiar del prestigio que estamos contribuyendo tanto los franquiciados y sobre todo la central de forma totalmente gratuita, ¿no? Claro. Al final es un poco el ejemplo que yo siempre digo, ¿no? Cuando digo que la central franquiciadora se casa con sus franquiciados. Tiene que haber esa relación y un franquiciado tiene que saber que forma parte de la cadena y velar por el desarrollo de esa cadena. Cuando has apostado firmemente, has invertido tus dineros, tus ahorros en formar parte de una cadena, tienes que sentir esa marca como propia, si no, esto no funciona. Y por ello tenemos que velar, porque que haya alguna competencia, que nos están haciendo una competencia desleal, hay que ponerlo inmediatamente en conocimiento a la central, porque es la manera de que entre todos hagamos marca y consigamos tener una franquicia fuerte y competitiva, que al final es de lo que se trata. ¿En qué consiste la no competencia en la franquicia? Bueno, a través del contrato de franquicia, tal y como hemos ya venido contando a lo largo de todo el programa, la central franquiciadora nos va a transmitir la propia esencia de su negocio, que habitualmente es la esencia de un negocio que es rentable, que tiene éxito y que está consolidado en el mercado. Así nos va a dar una formación, nos va a transmitir un modo exitoso de explotar un negocio en el mercado y, por tanto, obviamente, eso lo va a hacer para obtener un rendimiento, pero también debe protegerse en cierta medida de que no te voy a enseñar un negocio para que mañana utilices los conocimientos que yo te he dado para emplearlos contra mí, algo totalmente lógico. Por eso, uno de los elementos esenciales de todo contrato de franquicia es el de la no competencia, ¿no? No competencia que se va a desarrollar en dos ámbitos, tanto durante la vigencia del propio contrato de franquicia como a posteriori. ¿Qué implica la no competencia contractual? Bien, la no competencia contractual lo que implica es que mientras yo estoy explotando la franquicia de la que formo parte a través del contrato de franquicia que habremos surtido el efecto, se me impide radicalmente efectuar cualquier tipo de actividad que pueda estar vinculada a los propios servicios que se prestan en el marco de la franquicia. Es decir, lo que se prohíbe es que se pueda hacer competencia a la propia franquicia, ya sea de forma directa con una explotación directa de otro negocio análogo al de la cadena, o de forma indirecta a través de sociedades interpuestas o de personas estrechamente vinculadas al propio franquiciado. En esencia, este tipo de cláusulas suelen ser bastante restrictivas y suele ampliarse la no competencia hasta ámbitos insospechados, ya que se suele prohibir la desarrollo de negocio por cuenta propia a través de sociedades de capital de las que pueda ser accionista, socio mayoritario, administrador, de la que puedan formar parte familiares hasta segundo grado, tercero, cuarto, incluso a los propios familiares del propio negocio, al efecto
eso, ¿no? de proteger que yo no te esté formando para que utilices tus conocimientos contra mí, ¿no? Es evidente que la franquicia tiene que protegerse y que incluso no solo durante su vigencia, sino también a posteriori, pues no, sería muy fácil pues, perjudicar a las franquicias una vez que nos lo han dado todo, ¿no? Claro, además date cuenta, en España ya sé que es una frase muy típica, que es el país de la picaresca, pero es que se ha dado en muchas ocasiones, ¿no? Aquí todavía nos falta esa cultura de la franquicia, del respeto al trabajo, a lo elaborado por otros empresarios, ¿no? Para consolidar ese mercado. ¿Dónde afecta más, lógicamente, esta no competencia o esta prohibición de competencia? Lógicamente, sobre todo a las franquicias de servicios, ¿no? O sea, imagínate, yo el ejemplo que siempre pongo en las clases y en las conferencias, tú tienes una peluquería con una marca conocida durante unos años y ahí es donde viene la eterna pregunta. Acaba el contrato de franquicia por cualquier motivo, porque ha llegado el plazo, porque yo ya quiero seguir sola o por cualquier motivo. Y se plantea, se cierra el contrato y cuidado, una cláusula que habíamos firmado pero que no le habíamos prestado atención cuando firmamos, como es la no competencia postcontractual que explicabas tú ahora, y nos llega a la central y nos dice, señores, que ustedes no pueden seguir desarrollando esta actividad de peluquería en este mismo salón. Entonces, de ahí ven la importancia que tiene de interpretar el contrato de franquicia y saber qué cláusulas vamos a firmar. Esa cláusula de competencia, de no competencia postcontractual es una cláusula legal, es una cláusula que se permite. Eso sí, deben saber ustedes que está limitada a un año posterior a la finalización del contrato y que los tribunales europeos ya la van limitando a que se desarrolle en el mismo local. Posiblemente sea una cláusula que con el tiempo, entiendo yo, que con las leyes de defensa de la competencia tenderá a desaparecer, ¿no crees? Bueno, la verdad es que es cierto que por un lado es restrictiva, puesto que no siempre la finalización del contrato es por una causa imputable al propio franquiciado, ¿no? Sí, a lo mejor por simplemente el paso del tiempo. Claro, porque es una cláusula que va en el doble ámbito, ¿no? O sea, tiene un doble sentido de protección. Eso protege al franquiciador de que el franquiciado no pueda aprovecharse de sus conocimientos, como antes decía, para efectuar una competencia desleal frente a él, pero también puede darse el supuesto contrario, de que el franquiciador, aprovechándose de la clientela que ha captado el franquiciado, impida a este continuar con su negocio para aprovecharse él de una clientela que ya está consolidada en una determinada zona, ¿no? Es evidente que habrá que ver un poco por dónde avanzan los acontecimientos, pero sí que considero que debe efectuarse una regulación de esta situación para ponderar los intereses de ambas partes, quizás estableciendo diferentes supuestos en función de quién incumpla o cuáles sean las causas de finalización de la relación para ir regulando esto de una manera más específica y que tengamos una seguridad jurídica plena cuando firmamos un contrato de lo que puede pasar el día de mañana cuando esto se acaba, que es algo que habitualmente nadie piensa cuando estamos iniciando una relación como la de la franquicia. Claro. Les comentaba Héctor al principio que la normativa española obliga a entregar el contrato y toda la información precontractual con 20 días anteriores a la firma de cualquier documento. Precisamente lo que se pretende es eso, es proteger al franquiciado, y es que ese futuro franquiciado debe saber qué contenido va a tener ese contrato de franquicia. Y hay dos cláusulas que normalmente, como suelen ser las últimas del contrato, casi nunca se ven. Una de ellas es esta, que es la de la competencia postcontractual, que dices, yo estoy todo ilusionado firmando un contrato hoy, ¿qué me voy a ocupar de cuando termine el contrato? No lo pensamos. Y otra es pues la resolución de conflictos, pues, sumisión a arbitraje o a la vía judicial, de la que hablaremos en próximos programas, pero que es una cláusula muy importante, porque cuando surge un conflicto que por desgracia surgen, no siempre, pero a veces sí, pues hay que mirar esa cláusula y ver a qué estamos sujetos por ese contrato, ¿no? De ahí que por tanto, al final un poco de conclusión, lo que siempre decimos, formarse e informarse, asesorarse. Consultoras como nosotros, como Centro Franquicias, estamos a su disposición pues para firmar los contratos con conocimiento de causa o para negociarlos en su caso o para ayudarle a resolver esos conflictos que por desgracia, pues a menudo surgen, ¿no? Héctor, ¿se nos acaba el tiempo? Bueno, pues nada, un placer. Gracias. Tendremos que seguir hablando porque nuestros espectadores y nuestros seguidores nos hacen muchas preguntas y en el tema de la parte jurídica, pues más, ¿no? Con lo cual, pues nada, nos acompañas otro día. Seguimos. Cuando quieras. Venga.
Pues nada, señores, como siempre aquí ya ven que pasa el tiempo volando y vamos a dar paso a la última sección de este programa, no sin antes, ya que el otro día les invité a todos ustedes a que nos acompañaran este domingo pasado en la Parroquia de los Santos Apóstoles de Oviedo a un rastrillo solidario a favor de Manos Unidas. Es justo que hoy les dé las gracias a todos los que habéis pasado por allí, habéis contribuido. Hemos batido récord. Nuestro objetivo, he de confesarles, que era intentar llegar a los 14.000 euros de recaudación. Otros años nos habíamos quedado en 13.000 y pico y lo hemos superado con creces. Hemos recaudado con el rastrillo y las colectas 14.890 euros. Así que gracias por esa generosidad que los asturianos nos habéis demostrado. Gracias por haber acudido a este llamamiento. Es justo que si primero les invito, pues ahora se lo agradezca. Y nada más, señores, nos despedimos dando paso al rincón de la EF, donde Eduardo Badía, el gerente de la asociación, nos pone detalladamente con la agenda de la asociación para estos próximos 15 días, que como van a ver es muy intensa. Les esperamos en 15 días aquí en Teleasturias, donde les contaremos todo lo que ha pasado en esa feria de franquicias que celebraremos el próximo viernes 24 en Franquiatlántico, en Vigo. Y como siempre, para hablar, pues como no, de franquicias. Gracias. Hola, buenas tardes, franquiadictos, un martes más por la tarde-noche con todos vosotros para comentaros las próximas actividades que desde el sector de la franquicia y con la involucración directa de la Asociación Española de Franquiciadores vamos a tener lugar. En primer lugar, recordar hoy que martes 14 hemos tenido un desayuno de trabajo muy interesante sobre el tema de la ciberseguridad para el mundo de la franquicia, la vulnerabilidad del sector del retail. Creo que ha sido un tema muy interesante que ha sido expuesto por nuestro socio colaborador Yausas y con la ayuda del soporte técnico de la empresa Nemo, la cual tiene un convenio de colaboración, y la propia asociación. En él se ha visto pues la vulnerabilidad de dicho sector, del retail, y los procesos y medidas de ciberseguridad adaptados al mundo actual. Creo que es un tema muy interesante y que yo creo que las empresas debieran valorar, ya no solo a nivel de empresa, sino incluso a nivel de particular. Luego, dentro de los convenios que la propia asociación firma con proveedores, hemos llegado a un acuerdo con una empresa de servicios que se llama Cabify, seguramente con la conocéis, y que consiste en alquiler de coches de distinta gama, de distintos servicios y de distintas aplicaciones. Muy interesantes hoy en día para el día de hoy y sobre todo para el mercado y para la actividad que todos nosotros desarrollamos en un momento determinado. Es cuestión de ver cuál es la fórmula más adecuada para cada caso. En concreto, el día 15, que es decir, mañana, nos trasladamos para Canarias, donde por primera vez va a tener lugar la celebración de Franquishop en Las Palmas. Estamos cerca de 30 marcas que estaremos allí representadas. Estará la propia asociación, representada por mi persona, y estaremos apoyando al sistema de franquicias en las islas. Es la primera vez que se celebra el Franquishop Las Palmas y vamos con mucha ilusión, tanto la organización como la dirección, Prudencio y el director Prudencio Martínez Franco, y yo mismo como la propia asociación. El próximo lunes, día 20, se celebra el segundo Consejo del Economista, donde vamos a ver un poco las líneas estratégicas marcadas ya desde el primer mes, que fue el mes pasado, y de los nuevos miembros que forman la misma, ¿no? Donde la participación de Equivalensa va a tener un peso específico importante, ya que es el nuevo partner que se ha unido el presente año. El 21, martes, es decir, hoy a 8 días vista, tenemos otro desayuno de trabajo para hablar de un mercado tan distante, pero tan interesante como el mercado de Taiwán. Para ello celebraremos en nuestras instalaciones con la presencia de Víctor Li, director económico de la Oficina Económica y Cultural de Taipei, y Cecilia Liu, secretaria económica de la Oficina y Cultura de Taipei, una presentación de lo que es dicho mercado. En este caso lo hemos hecho así porque va a ser previo a una exposición que se va a celebrar durante el mes de marzo,
del 16 al 19 y que desgraciadamente este año la asociación no va a poder participar porque va a estar en París, con lo cual es difícil poder estar físicamente a los dos sitios. Además, en el caso de París llevamos ya 16 años con un pabellón español muy importante, pero a nadie quita que a corto y medio plazo Taiwán, en la medida que las franquicias españolas estén interesadas, va a ser un mercado a no olvidar. El día 22 nos trasladaremos miércoles a Sevilla, donde vamos a presentar la rueda de prensa y la presentación del Franquishop Sevilla, que se va a celebrar en el mes de marzo, los primeros días de marzo. Comprenderéis la gran actividad que desde esta institución y desde la propia Franquishop actúa en dos provincias tan importantes como Las Palmas por un lugar y luego Sevilla. El día 23, una vez llegado de Sevilla, nos trasladaremos a Vigo, donde creo que vamos a compartir exposición con vuestra directora de programa, con mi querida Susana, y que estaremos allí para apoyar a todo lo que es el sistema de franquicias en una feria como Franquishop Vigo, que ya lleva unas cuantas ediciones y que una vez más estaremos apoyando no solo las jornadas, no solo las ferias, sino todo aquel que se pueda acercar a ella. Os animamos a que todos aquellos que estemos cerca os paséis por allí. Es solo un día y luego podéis aprovechar para pasar el fin de semana en Galicia, que es una ciudad, es una comunidad maravillosa. El próximo lunes 27, y ya para casi acabar con lo que sería esta quincena, tenemos un desayuno de trabajo en La Razón, donde hemos sido invitados con la participación de la Secretaría de Estado de Turismo, en la cual se va a centrar un poco en el nivel de actividad de dicha actividad, el turismo, en una ciudad como es Alicante, pionera y un poco locomotora del turismo en nuestro país. Muy importante, y para ello fijaros que viene la propia Secretaria de Estado para hablar de ello, sobre la importancia que tiene el mismo, ¿no? Y también tendrá lugar, donde la asociación es miembro, el Comité de Expo Franquicia, para buscar un poco la estrategia a desarrollar para la próxima feria que se va a organizar en el mes de mayo. En dicho consejo se nombrarán los nuevos miembros del comité y se hablarán las líneas maestras y de estrategias de desarrollo de propia feria, tanto desde el punto de vista nacional como desde el punto de vista internacional. Y el martes 28 tenemos la satisfacción de contar nos estaremos reunidos con la próxima Comunidad de Madrid, en la cual nos recibe para hablar de el sistema de franquicias en una comunidad tan importante como es la Comunidad de Madrid, donde el 33% de las marcas franquiciadoras tienen su sede oficial en ella. Pues como veis, seguimos con un nivel de actividad muy intensa y que lógicamente os tendremos perfectamente informados. Realmente, comentaros una vez más, que creo que lo he dicho en repetidas ocasiones, que desde que estoy con vosotros en este rincón cariñoso que nos han habilitado para que os contemos nuestras actividades, que toda esta información la podéis sacar en www.franquiciadores.com, nuestras redes sociales, nos podéis seguir, y en el día a día aparece pormenorizado todo este tipo de actividades que yo os adelanto. Bueno, pues nada, que terminéis bien este martes, que estos próximos 15 días sean muy fructíferos a nivel de negocio, y un fuerte abrazo desde la propia asociación. Hasta pronto.